Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el sueño y hoy nos vamos a prestar la atención básicamente en el concepto de trabajo del sueño. El trabajo del sueño es un proceso que opera en función de dos conceptos fundamentales que son la condensación y el desplazamiento. ¿Mm? Cuando hablamos de estos conceptos, no solamente se circunscriben a lo que es eh, la teoría del sueño para Freud, sino también a, a la configuración del aparato psíquico, al funcionamiento del inconsciente. La condensación para Freud se refiere de manera inequívoca a aquellos pensamientos que, que admiten una suerte de reunión, algunos entre los cuales se pueda descubrir un punto de contacto. En la condensación se somete el material onírico a una suerte de prensado, a un esfuerzo unitivo. Podríamos decir que la condensación trabaja en la línea de la sobredeterminación del inconsciente. Es decir, que la sobredeterminación se refiere a que los procesos no se dan por casualidad, sino por una causalidad psíquica, y esa causalidad tiene que ver con la sobredeterminación y están en juego estos conceptos de condensación y desplazamiento. Nada queda en lo inconsciente librado al azar. Respecto a esto de la sobredeterminación y la condensación, podemos decir que ciertos elementos latentes en el contenido manifiesto se omiten por completo. Que también que muchos complejos del sueño latentes aparecen representados solamente por un fragmento en el contenido manifiesto, y que aquellos elementos latentes que tienen algo en común se aunan en el sueño manifiesto y son fundidos en una unidad. A esto se lo llama formación mixta. Por eso dice Freud que el trabajo del sueño, siempre la idea de trabajo es importante tenerla presente, el trabajo del sueño, el trabajo del inconsciente, lo inconsciente trabaja permanentemente. El trabajo del sueño se afana por condensar dos pensamientos diversos o varios en una palabra equívoca. Busca una palabra equivocada donde los pensamientos diversos pueden coincidir. En lo que respecta al concepto de desplazamiento, obviamente son conceptos que se relacionan y se complementan, pero el trabajo, digamos, del desplazamiento es obra de la censura onírica, que es un concepto que ya vamos a ver cuando nos dediquemos a trabajar el aparato psíquico, el primer modelo de aparato psíquico en Freud. Al mismo tiempo, dicho desplazamiento es uno de los medios principales para alcanzar por desfiguración dicha censura, es decir, para poder saltarla, digamos, de alguna manera. Hay como un doble movimiento. El desplazamiento es obra de la censura por un lado, pero al mismo tiempo este desplazamiento es uno de los medios principales para producir esta desfiguración, que es lo que favorece a dicha censura. Lo que Freud va a decir es que el sueño está diversamente centrado y su texto, que es el contenido manifiesto, recuerden el relato del paciente, se ordena en torno de un centro y que va a estar constituido por otros elementos que los pensamientos del sueño o contenido latente. Entonces, lo esencial, lo específico del desplazamiento es que hay un corrimiento, hay un desplazamiento del acento psíquico. El desplazamiento, el acento se traspasa de un elemento importante en el contenido latente a otro no importante en el texto del sueño. Vuelvo a repetir, lo importante es el desplazamiento del acento psíquico. Lo que fundamentalmente, digamos, acentúa Freud es este corrimiento en el centramiento.
en el reagrupamiento, digamos, que se produce en el sueño. Lo que está desplazado es el acento. Freud señala que estos desplazamientos de intensidad sobrevenidos entre sus elementos fuerzan en el material onírico una subversión o subvierten, mejor dicho, los valores psíquicos. Es decir, al haber este desplazamiento del acento, los valores van a mutar, van a cambiar, se van a producir otros. Por eso dice que los desplazamientos resultan ser sustituciones de una determinada representación por otra, que de algún modo le era vecina, contigua, en la asociación. Y ambas operaciones, tanto el desplazamiento como la condensación, hacen a la transposición, que es la desfiguración. Que siempre hay que tener presente que el sujeto se encuentra, una vez el sueño producido, con esta desfiguración de imágenes que luego relata y trata de darle algún ordenamiento a esto que se presenta como caótico y enigmático. También Freud habla del trabajo de la interpretación, de lo que le compete al analista, ¿sí? Y dice que el analista descifra, pero de esta manera, como que va de signo en signo, va de cifra en cifra, en esta relación entre los signos, para producir un sentido que no estaba antes, un sentido nuevo para el soñante. Esto es importante. No se trata de que vamos a la búsqueda de un sentido oculto, sino que hay que producir en esa concatenación, en esa relación entre los signos, se produce un sentido nuevo que antes no estaba. Por eso dirá Freud que no hay un sentido dado, desde el vamos oculto, que haya que descubrir. Entonces, el desplazamiento, digamos, para destacar lo más importante, la significación de una representación se transfiere a otra, que originariamente era poco intensa o significativa y se encuentra vinculada con la primera por una cadena asociativa. Así, los elementos más importantes del contenido latente pueden estar representados por detalles nimios, por hechos recientes, a menudo incluso indiferentes. Freud también dirá que el desplazamiento consiste en una transmutación de los valores psíquicos, justamente como consecuencia de esta operatoria de combinación y de relación de un signo al otro. Desde el punto de vista económico, o sea, lo que hace al montante de afecto, a la energía, en el desplazamiento de la energía se desprende de una representación y se desliza a lo largo de las vías asociativas, hasta instalarse en otra representación. Ahora comentamos un poquito sobre la representación, cuidado en imágenes, también traducido como cuidado de la representabilidad. Consiste en una selección y transformación de los pensamientos latentes del sueño para hacer posible que estos sean representados por imágenes, fundamentalmente visuales. No son exclusivas, pero son básicamente visuales. Todas las significaciones, inclusive las más abstractas, se expresan mediante imágenes oníricas. Y las palabras que aparecen en los sueños no deben interpretarse en función del sentido que tienen el lenguaje verbal, sino como significantes que remiten a la cosa. Pueden aludir, por ejemplo, a la situación en que fueron pronunciados o a otros elementos del discurso del que formaron parte. Los desplazamientos que producen muchas veces al servicio de la condensación se orientan asimismo hacia sustitutos figurativos de los pensamientos latentes, ya sea mediante una permuta de la expresión verbal de dichos pensamientos o bien aprovechando la polisemia o la ambigüedad de las palabras. Y lo que respecta a la elaboración secundaria, lo que tenemos que tener importante en cuenta es que no es un mecanismo inconsciente. La elaboración secundaria se da como un segundo momento y que tiene que ver como una suerte de dar una organización al sueño.
digamos, de presentarlo con un argumento relativamente unificado, coherente, comprensible, y digamos que ya actúa sobre los productos ya elaborados por aquellos. Interviene cuando el sujeto se aproxima al estado de vigilia y también posteriormente cuando hace el relato del sueño pronunciándolo en palabras. Entonces esto es lo importante destacar, que la elaboración secundaria ya no es un mecanismo inconsciente, sino que cuando se despierta el soñante es como un intento de dar forma y coherencia a la producción onírica que ha sufrido todo este efecto de transposición y desfiguración debido a la intervención de los mecanismos que ya señalamos previamente. Bueno, nos vemos la próxima.